Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por dedicar un ratito de vuestra jornada de trabajo a estar con nosotras y con nosotros. Mi nombre es Adrián Alonso Ruiz, soy responsable de incidencia e investigación de la Fundación Salud por Derecho. Bueno, pues quería daros la bienvenida a este webinar coorganizado por Salud por Derecho y Ecologistas en Acción, y dar la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, Gloria Carrasco y Josep Hurtado. Desafortunadamente y por motivos que son ajenos a este webinar, Nieves Noval de Client Earth no ha podido unirse hoy. Pero aún así seguimos contando con un maravilloso panel de expertas y experto. Quería dedicar un par de minutillos a presentar el webinar y la organización para la que trabajo. El webinar de hoy va a tratar un tema que es el de la calidad del aire desde dos puntos de vista que pueden parecer un poco alejados o extraños, pero que tienen mucho que ver. El primero es de la mala calidad del aire o la calidad del aire como un problema de salud pública, eh, eh, por los costes que tiene, no solo para la salud de los vecinos y las vecinas en las ciudades y municipios en todo el mundo, también como un problema que puede generar o incrementar desigualdades e inequidades en salud en el entorno urbano. Y por otro lado, el de acceso a la justicia y litigación climática, donde aprenderemos mucho de la experiencia de Ecologistas en Acción. Eh, Brevemente, quería explicaros qué hacemos en Salud por Derecho. Somos una organización sin ánimo de lucro que no recibe financiación por parte de entidades públicas y trabajamos en tres áreas fundamentalmente: la incidencia política, la comunicación, el establecimiento de alianzas y diálogo, y la investigación, a través de la movilización del apoyo ciudadano y político, la propuesta legislativa o enmiendas en textos legislativos basadas en evidencia y la traducción de datos en narrativas de impacto. Hacemos trabajo siguiendo procesos políticos, diálogo político de alto nivel con decisores políticos, generación y revisión de la evidencia disponible y análisis y visualización de datos en esta parte de investigación. Tenemos un trabajo en medios para intentar dar voz a todas aquellas problemáticas que pueden influir en el derecho a la salud, y a través de eventos y grupos de trabajo y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales intentamos llevar el mensaje o intentamos cumplir con el derecho humano a la salud para todas las personas, independientemente de dónde vivan. Trabajamos a nivel internacional, europeo y nacional, desde una perspectiva de que los determinantes sociales, políticos, económicos y medioambientales son fundamentales para abordar los problemas de salud pública y las desigualdades en salud, y el derecho humano a la salud y al medio ambiente como uno de nuestros ejes vertebradores. Nunca se reivindica lo suficiente los derechos humanos, especialmente estos días, así que eh, para que sepáis que es uno de los ejes que nos motivan a trabajar. Y sin más dilación, me gustaría presentar a nuestros dos panelistas con los que vamos a charlar hoy. Serán dos presentaciones de unos 10-15 minutos aproximadamente, y sí que nos gustaría pediros que, si tenéis dudas, preguntas, críticas, insultos, intentad que no, pero bueno, si tenéis cualquier cosa, tenéis el chat para poder preguntar, y intentaremos dejar suficiente tiempo al final para poder debatir y tener una conversación lo más dinámica posible. Así que para la parte de salud pública y equidad, quiero presentar a Gloria Carrasco del Instituto de Salud Global de Barcelona. Ella es científica ambiental y técnica de investigación. Cuenta con un máster de salud pública y está especializada en epidemiología y evaluación de la exposición a la contaminación atmosférica en entornos urbanos. Trabaja en la monitorización y evaluación de políticas locales e intervenciones urbanísticas y cómo éstas impactan en la salud pública, aportando la evidencia científica necesaria para tomar decisiones informadas que mejoren la salud de la población.
Si quieres, Gloria, adelante y posteriormente presentaré a Josep. Bien, gracias Adrián por esta presentación magnífica. Voy a compartir la presentación. A ver. Se ve bien, ¿no? ¿Entiendo? Perfecto. Gracias. Pues efectivamente os hablaré de cómo afecta la contaminación atmosférica a la salud. A ver. em, en 2005, esto se ve cortado, perdonad. La proyección es de que dentro de 25 años casi el 70% de la población a nivel mundial vivirá en ciudades. Esto supone un gran estrés para las ciudades para gestionar todo lo que son los recursos de cualquier tipo, ¿vale? Y las altas densidades de población. En el 2030 llegaremos también a... Un segundo, porque se me tapa. Disculpad, porque se me... Bueno, habrá 2 millones Es que se me pone aquí delante, perdón, ¿eh? 2.000 millones de vehículos en todo el mundo, sobre todo en las grandes ciudades. Esto, como comentaba, es un gran estrés porque las ciudades donde vivimos están actualmente muy llenas de vehículos. Entonces tenemos que hacer algo porque las ciudades son para vivirlas, no para que los vehículos ocupen el espacio público. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, ¿de qué estamos hablando? Así, a nivel muy simple, hablamos de partículas que provienen de diferentes fuentes, sobre todo las ciudades como Barcelona, provienen sobre todo de los vehículos. También hablamos de gases como los óxidos de nitrógeno, sobre todo el dióxido de nitrógeno, y también del ozono, que es un gas secundario, que también es una problemática, sobre todo en ciudades y en verano, cuando hay mucha radiación solar. Hay montones de contaminantes en las ciudades, otros podrían ser el dióxido de azufre, el benzoapireno o el benceno, que provienen de diferentes fuentes, pero no solo nos tenemos que centrar en la combustión, o sea, en los vehículos motorizados, sino que también en la contaminación atmosférica también hay una gran parte de partículas que provienen del desgaste de las ruedas y de los frenos. Y estas partículas, ahora estamos haciendo un estudio con el CSIC donde vemos que el caucho desprende partículas que se van al aire y estas partículas las inhalamos y hemos hecho un estudio con estudiantes, por ejemplo, que hemos visto en 100% de muestras de orina de 100 personas, estas partículas se detectan en la muestra de orina, es decir, las inhalamos y luego se van al cuerpo. ¿Qué recomienda la OMS y Europa? ¿Cómo legisla esto? Estos valores que veis son los que la OMS en color azul recomienda a través de diferentes estudios. Las evidencias que han habido muestran que estos valores serían seguros para la salud, aunque cada vez este valor se va reduciendo porque hay más estudios que dicen que la contaminación afecta a niveles muy, muy bajos. Pero, por ejemplo, el NO2, para el 2030 se tendrá que cumplir esta normativa de 20 microgramos metro cúbico en media anual. Y la OMS recomienda la mitad de valor para estar seguros a nivel de salud. ¿Vale? Esto ha bajado mucho en los últimos años. Hace unos años, creo que fue el 2021, la OMS pasó en NO2, pasó de 40 a 10. Antes era 40. A grosso modo, a nivel europeo, una pincelada de cómo está la contaminación a nivel de Europa. Esto es en 2022. Vemos que a nivel de partículas, Europa del Este hay un problema importante a nivel de contaminación por partículas y en las grandes ciudades europeas vemos que, por ejemplo, en Reino Unido no hay datos, no es que estén muy bien, no hay datos, ¿vale? Entonces, en las grandes ciudades hay problemas de los dos contaminantes y de NO2 sería más hacia Europa central o también vemos que en España bueno, todas las ciudades tienen problemas con el NO2, ¿vale? Y estas partículas de las que estamos hablando, las PM2.5 o de cualquier tamaño, ¿cómo entran en el cuerpo? Tenemos las partículas, por un lado, las ultrafinas, que tienen un origen, sobre todo, sería humano,
es decir, de la quema de combustibles fósiles, ¿vale? Estas partículas son tan finas, son sería como en el dibujito que veis arriba, sería del tamaño de un virus o ya de una molécula, imaginad si son finas, que estas partículas, cuando las respiramos, se van al torrente sanguíneo y circulan por todo el cuerpo, ¿vale? Traspasan lo que sería la nariz, la boca, la tráquea, los pulmones y van por los alvéolos, se van a la sangre. Entonces, como más pequeña es la partícula en general, más peligrosa es. Aquí, como veis, este dibujo es muy típico del pelo, y quizá lo habéis visto ya, del pelo y el tamaño de la partícula. Pero no solo de cómo de grande es importante, sino también la composición de la partícula. Cuando hablamos de PM2.5, sería el tamaño de 2,5 micras, lo que vemos es la medida. Pero, como veis arriba en el dibujito que hay de una partícula, no es solo el tamaño, es sino la composición. Hay partículas que son muy tóxicas, entonces cuando entran al cuerpo, no solo es por el tamaño, sino por la toxicidad que tienen. Entonces, aquí en IES Global hemos mirado cómo 5 factores, que los tenéis a la izquierda, de las ciudades afectan a nivel de salud. Cada uno está con el color que tenemos marcado a la izquierda, ¿vale? Miramos contaminación de aire, ruido, calor, falta de actividad física y falta de espacios naturales, que sería como los 5 factores en las ciudades que más afectan a la salud, ¿vale? Si nos centramos en la contaminación atmosférica, vemos que puede afectar a nivel de cabeza, a nivel cerebral, a nivel de aparato respiratorio, como siempre lo primero que se dijo hace ya muchos años era que afectaba a nivel respiratorio, y luego se ha visto que hay más enfermedades o más condiciones, y a nivel de corazón también, cardiovascular, y luego hay otros. Ahora aquí en la siguiente diapo veis que vamos un poquito más al detalle y, por ejemplo, vemos pues que a nivel cerebral puede causar la contaminación atmosférica embolias, desarrollo neurológico, problemas de salud mental también, o enfermedades neurodegenerativas. O si nos vamos a la izquierda, en medio, resistencia a la insulina, y también puede desencadenar diferentes tipos de diabetes, ¿vale? Realmente la contaminación nos afecta en muchísimos niveles, como veis. O sea que es un problema para muchas enfermedades y no solo para enfermedades, sino para un bienestar general de la salud. Pero ¿cómo nos impacta a nivel global, a nivel mundial? La contaminación atmosférica es el cuarto factor principal de riesgo de muerte precoz en todo el mundo. Pero si pensamos, esto es en general, ya veis que el primero es la presión arterial alta, luego va el tabaco y luego los riesgos de una mala dieta. Pero si nos centramos a nivel ambiental, la contaminación atmosférica es la primera causa de muerte precoz, ¿vale? A nivel ambiental. Aquí vemos un poquito estas muertes que veíamos a nivel mundial, vemos un poco, como veis, hay como la distribución por años, cómo ha ido cambiando, y veis que en azul está enfermedades pulmonares, luego también enfermedades cardiovasculares relacionadas con el cerebro y de EPOC, de enfermedad respiratoria, que tiene su casilla en amarillo concreta porque causa mucho EPOC, ¿vale? Y luego infecciones respiratorias también. En Europa, en el 2019, se estimó que alrededor de 300.000 personas murieron prematuramente debido a la contaminación. Y bueno, en general, mucha población en el mundo respira aire contaminado, también mucha población vive en ciudades, como decíamos antes. Pero la distribución geográfica del impacto de la contaminación no es igual en todo el mundo. Como vemos más hacia Asia, hay muchos problemas con contaminación en niveles elevadísimos de partículas en las ciudades, con lo cual causan mucha mortalidad. Y muy brevemente, esto porque es interesante y lo quería simplemente mencionar, es los mecanismos de cómo la contaminación acaba afectándonos, ¿no? Por ejemplo, si miramos a nivel pulmonar, que sería el tercero de la izquierda, la contaminación causa inflamación en el pulmón, muerte de las células, cambios epigenéticos que se manifiestan con los años,
o problemas con la inmunidad de las células o activaciones de virus que desencadenan otros problemas pulmonares, ¿no? Y aquí vemos exactamente cómo la contaminación nos puede desencadenar una enfermedad. Pero claro, no todos somos igual de susceptibles. Por ejemplo, las mujeres embarazadas son más susceptibles a la contaminación, los bebés, porque un bebé no es una persona adulta en miniatura, es una persona que se está desarrollando y si hay problemas entre medio, pues no se desarrollará igual. También los niños y las niñas tienen más problemas y las personas mayores o personas también con enfermedades, con otras patologías, que junto con la contaminación hace que estas patologías pues, se desencadenen mucho más rápido o se agraven. Y también tenemos que pensar que la contaminación afecta más a aquellas personas con nivel socioeconómico bajo o con otras enfermedades, como decía, o en diferentes partes del mundo. Vamos a los efectos en concreto. Hace unos años, unos 15 años creo que ya fue, se hizo un estudio, el estudio BREATHE, en Barcelona, donde se estudiaron la memoria de trabajo de los niños de entre 7 y 11 años y se veía, bueno, de esta edad, de los 7 a los 11, la memoria aumenta porque están desarrollándose a nivel cognitivo y se vio que los niños que estudiaban en escuelas más contaminadas, esta mejora de la capacidad cognitiva de la memoria de trabajo aumentaba, pero se vio que aumentaba menos que las escuelas que no estaban contaminadas. ¿Vale? Se hicieron unos test y se vio esto. Entonces, aumentaban un 11,5 en las escuelas con baja contaminación, mientras que en el otro, a nivel global, en media, era un 7,4. ¿Vale? O sea, les estaba afectando la contaminación a nivel de desarrollo. También hay un estudio muy famoso, ya de hace unos cuantos años, del 2007 en Londres, en la calle Oxford. Es una calle súper transitada. Ahora no sé cómo está, pero hace unos años era horrible pasear por allí. Sería como, supongo, el equivalente a la calle Aragón, pero yo la recuerdo más estrecha y con más autobuses, más tráfico. Y se hizo un estudio allí con participantes donde caminaban creo que eran 2 horas, sí, 2 horas, caminaban por la calle Oxford o 2 horas por el parque, por el Hyde Park, y se les hacía diferentes espirometrías. La espirometría es una prueba para ver la capacidad pulmonar en un segundo, ¿vale? Se puede hacer en un segundo, se puede hacer total, ¿eh? Pero esta miraron un segundo y vieron que la gente que caminó por Hyde Park empezaban todos desde una cierta capacidad pulmonar, pero disminuía cuando estaban caminando, pero al final aumentaba al cabo de 2 horas, ¿no? Y vieron que la gente que caminaba en la calle Oxford, pues y hubo un declive mucho más acusado, pero luego no recuperaban al mismo nivel que la gente, que los que sí, los que caminaron por el parque, ¿no? También la contaminación tiene efectos a nivel reproductivo y a nivel de salud de los recién nacidos. Se ha visto, hay numerosos estudios ya que afecta en la edad gestacional, es decir, las semanas antes de nacer un bebé. Entonces, esto puede tener unos efectos en el peso, como vemos también, y que son partos prematuros. Y todo esto luego puede tener un efecto en el desarrollo del bebé. ¿Vale? También se ha visto que, como os decía, que tiene un efecto en el peso de la contaminación, en el peso del bebé. También a nivel de desarrollo, como decíamos, de los bebés, no hay una evidencia de momento súper fuerte en esto porque no se han hecho muchos estudios, pero cada vez hay más estudios que analizan, por ejemplo, placenta. En el estudio BISC que estamos haciendo en IES Global, se miró contaminantes en placenta y se hace un seguimiento de los bebés, ¿no? También y de las madres en el momento del embarazo. Es una etapa muy vulnerable cuando se está desarrollando el bebé. También hay evidencias de cómo la contaminación afecta a la diabetes, la puede desencadenar o la puede agravar, y en obesidad. ¿Vale? Estos son estudios que se hicieron ya hace algunos años, a principios de los 2020. ¿Vale? Y el NO2, por ejemplo, es un gas muy presente en las ciudades que afecta a nivel respiratorio porque provoca inflamación en general en todo el cuerpo. Imaginaos que nosotros respiramos el aire, el NO2 está presente en el aire, se va al cuerpo y puede cambiar la composición de la sangre en el pH y esto causa inflamación
en el cuerpo. ¿Vale? En los niños puede causar enfermedades respiratorias o también en tema de concentración o de malestar, y en adultos también enfermedades respiratorias, ¿vale? O hay un pequeño porcentaje de diabetes también que la puede desencadenar. Y nada, solo para acabar, la contaminación causa enfermedad, causa mala salud, y todo esto se traduce en dinero, en unos costos por habitante, porque, bueno, pues vamos, nos encontramos mal, causa enfermedad, causa muertes, bajas laborales, y todo esto pues se traduce en un coste por persona al año, ¿vale? Simplemente para tenerlo en mente. Que quizás si se aplicaran medidas que, aunque tuvieran un coste, estas medidas revertirían en lo que se ahorra en salud, y además garantizaría una buena salud para la población de las ciudades. Y nada, esto es posible hacerlo, es difícil, tarda unos años, se están tomando unas medidas ya en algunas ciudades valientes, pero vemos aquí en el caso de una ciudad, en Seúl, en una parte de Seúl, perdón, donde se cambió una autopista, muchísimos carriles de coche por un río, supongo que era el cauce natural del río, y vemos el antes y el después, y hay muchos ejemplos. Aquí en España también hay muchos ejemplos de ciudades que han decidido el centro peatonalizarlo y convertirlo en mucho más amigable para las personas que viven. Y nada, muchísimas gracias, y cualquier pregunta que tengáis, pues estaré encantada. Muchísimas gracias, Gloria, por la perspectiva tan amplia de cómo influye la calidad del aire en la salud de la población. Quiero presentar ahora al siguiente panelista, Josep Hurtado Coblas, de Ecologistas en Acción Cataluña. Josep es el responsable, bueno, es coordinador del área jurídica de Ecologistas. Es el responsable de pilotar la estrategia legal y de defensa ambiental de la organización frente a los tribunales. Cuenta con una muy sólida trayectoria liderando litigios frente a administraciones públicas y empresas por el incumplimiento de planes de calidad del aire, la inacción climática o prácticas como el greenwashing, siendo una voz experta en identificar las barreras jurídicas a las que se enfrenta la ciudadanía organizada. Josep, cuando quieras. Bien, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presentación de Adrián, pero sobre todo agradecer la organización de esta webinar, porque para mí, que vengo del ámbito de la defensa del medio ambiente, lo veo súper fascinante, súper interesante, y hace ya años que vengo diciendo que para nosotros la defensa del medio ambiente, si no la unimos a la defensa de algún derecho, como puede ser el derecho a la salud humana, no llega a ningún sitio. Yo voy a hablar desde el punto de vista más aburrido. La presentación de Gloria ha sido fantástica, súper interesante. Yo lo siento, pero voy a dar un punto de vista más aburrido, el del abogado que está ahí enfrentándose con administraciones públicas y con tribunales y que no le escuchan. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo una visión totalmente antropocéntrica del asunto. ¿Qué significa ello? Que yo, por ejemplo, voy a reclamar al tribunal que por favor, no sé, por ejemplo, que se dicten los planes de recuperación de especies en extinción, y no me hacen ni caso, porque les da absolutamente igual. En cambio, si voy a los tribunales diciendo que hay un caso de contaminación y está afectando a fulanito, fulanito, fulanito con nombre y apellidos, entonces los jueces ya abren los ojos, ¿vale? Entonces, esto no es ninguna novedad. Esto ya desde los años 90, cuando se dictó una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tema de contaminación acústica, desde entonces se ha descubierto, o al menos nosotros hemos descubierto, que si no ligamos el tema de derechos a la salud o derechos humanos reconocidos en la Constitución como derechos fundamentales, si no los ligamos a nuestra causa de defensa del medio ambiente, nos es muy difícil llegar a soluciones prácticas. Por eso, en realidad, agradezco mucho la organización de este webinar. Vale, he hecho una pequeña exposición para compartir. Vamos a ver si lo conseguimos.
si me podéis avisar cuando lo se vea. De momento no lo vemos. Ahora parece que está cargando. Sí. Listo. Sí. Vale, pues ahí tenemos. A ver, a mí se me piden dos materias que van muy relacionadas. La primera es las barreras a la litigación climática y la segunda es el tema de acciones colectivas, acciones individuales. Entonces, en realidad va bastante ligado. Vamos a empezar por las barreras a la litigación climática. Cuando se dice litigación climática, yo lo que he entendido es que va referido, porque la litigación climática, el término es muy ambiguo. Entiendo que nos vamos a referir a partir de ahora a la litigación en tribunales y en administraciones públicas respecto a temas de calidad del aire, ¿no? Vale. La primera gran barrera que encontramos, pues es un tema de legitimación procesal. ¿Qué significa? Pues ¿quién puede reclamar por mala calidad del aire? Pues aquí, por desgracia, en este apartado no se ha institucionalizado lo que se llama una acción popular. Acción popular significa que cualquier persona puede reclamar por mala calidad del aire, ¿vale? Esto, por ejemplo, en España, en urbanismo sí que existe. Por ejemplo, yo, que vivo en Barcelona, tranquilamente puedo ir a Madrid e impugnar un proyecto urbanístico porque yo entiendo que no cumple la legalidad. Nadie me pide tener un interés particular, nadie me pide que me lesione un derecho, etcétera, con lo cual eso es una acción popular. Aquí, en materia de calidad del aire, vamos a olvidarnos porque no se ha establecido esta acción popular, ¿vale? En toda la normativa, que la normativa hemos de tener en cuenta que está cambiando ahora, estamos en fase de transición, tenemos una directiva europea que en España tenemos que incorporar a partir de diciembre del 2026, está en marcha, lo vamos a ver. La única novedad, que ya lo adelanto, que es una novedad bastante importante, es que en materia de legitimación para reclamar se amplía el campo de actuación no solo, como hasta ahora, lo vamos a ver ahora, a las asociaciones medioambientales, sino también a las asociaciones de protección de la salud humana, ¿vale? Vale, os lo explico telegráficamente. ¿Cuál es el régimen actual a día de hoy y el que se ha estado haciendo servir desde hace ya unos años? Concretamente, desde el año 2007, cuando se publica la Ley de Calidad del Aire. La Ley de Calidad del Aire del 2007 no contempla ningún sistema concreto de acceso a la justicia. ¿Qué significa ello? Pues que entonces vamos a aplicar la legislación común, general, que son dos, os las pongo aquí, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que fijaos que para que alguien pueda reclamar por un tema de calidad de aire, ha de cumplir uno de los dos requisitos. Acordaos de estos: interés efectivo o que se haya lesionado algún derecho. Interés efectivo. Pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Vivo en una zona donde se han superado los umbrales de contaminación. Yo estoy como que vivo ahí, soy vecino, estoy empadronado ahí, tengo un interés efectivo en que esto se solucione. O dos, que se haya lesionado algún derecho. Estoy teniendo ataques de asma por un tema que yo creo que es de contaminación, se me está lesionando un derecho como es a la salud. También estaría esta persona legitimada, ¿vale? Esto en cuanto a las personas físicas, y en cuanto a las personas jurídicas, concretamente las asociaciones, esto se rige por la Ley 27 del 2006, que significa que también las asociaciones en materia de medio ambiente, las defensoras del medio ambiente, estamos legitimados también para reclamar, en este caso, por tema de calidad del aire, siempre y cuando se cumplan los determinados requisitos. Básicamente, 2 años de antigüedad. La asociación medioambiental ha de tener 2 años de antigüedad. Territorialidad, que significa que yo en nuestros estatutos, está contemplado que actuemos en Cataluña, que actuemos a nivel nacional, que actuemos en Madrid. Y 3, la finalidad. Evidentemente que en los estatutos, el tema de la defensa del medio ambiente esté incluido, ¿vale? Esto es lo que está funcionando hasta ahora, hace ya muchos años. ¿Cuál va a ser el régimen futuro cuando se transponga la directiva europea que está en marcha? Entonces, fijaos lo que está diciendo a día de hoy el artículo 27 de la directiva europea. Acceso a la justicia. Dice: los Estados miembros garantizarán que se cumpla
alguna de las condiciones siguientes, lo que os he dicho antes, que tengan un interés suficiente o que invoquen la lesión de un derecho, con lo cual la directiva hasta aquí no ha aportado nada, ¿vale? ¿Qué es lo que aporta la directiva? Pues fijaos en el segundo apartado que ya lo hemos adelantado antes. Dice, con este fin, el interés de cualquier organización no gubernamental, esto se refiere a la personalidad jurídica de ser una asociación, que promueva, y aquí está la novedad, la protección de la salud humana, ¿correcto? O del medio ambiente. Medio ambiente ya lo teníamos en España, pues aquí la directiva obliga a incluir a las asociaciones que protejan la salud humana, ¿vale? Esto es lo que dice la directiva. ¿Y cómo se va a transponer esto? ¿Cómo se va a transponer? ¿Cómo se va a aplicar aquí en España? Pues ya tenemos un anteproyecto en marcha, en trámite, de transposición de esta directiva y cuyo artículo 38, pues lo que viene a hacer es lo que está diciendo la directiva. Pues básicamente, no lo vamos a leer ahora por falta de tiempo, pero básicamente añade a las asociaciones que tengan acreditados en sus estatutos la protección de la salud humana, ¿vale? Vale, entonces en realidad vemos que no hay una acción popular, no cualquiera está legitimado, pero sí que vemos que hay una ampliación importante, incluyendo a las asociaciones protectoras de la salud pública, ¿vale? Otra barrera a la litigación climática que nos encontramos en la práctica, la falta de publicidad. Ni los planes de calidad del aire, ni los planes de acción a corto plazo, ni las hojas de ruta tienen una publicidad formal. Para nosotros es muy complicado saber cuándo, dónde hay una hoja de ruta, cuándo, dónde se ha publicado un plan de acción a corto plazo, con lo cual nosotros a nivel jurídico lo que decimos es que todas estas actuaciones, estos planes de calidad del aire y derivados, habrían de tener un carácter reglamentario, o sea, seguir la misma tramitación que sigue una norma cualquiera, con participación pública, con publicidad, etcétera, 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 ¿vale? Y respecto a la ubicación de los puntos de muestreo, esto es un tema importantísimo. En España no hay ningún tipo de formalidad, no hay ningún tipo de publicidad. Es muy difícil saber llegar a esta información, ¿no? Otra barrera, perdonad que vaya rápido, pero es que claro, en 10-15 minutos es muy difícil. Luego en preguntas, cualquier cosa me lo decís. En los costes excesivos. O sea, en todas las asociaciones que quieran a partir de ahora reclamar por mala calidad del aire o personas físicas, pues ha de contar con unos costes elevados de honorarios de abogado y también, sobre todo, de peritos. Reclamaciones sin aportar una pericial normalmente no llegan a ningún sitio. Y que luego también, pues claro, esto hay un riesgo de imposición de costas judiciales, por lo cual, si se pierde el procedimiento, habrá que pagar los honorarios, habrá que pagar las costas que imponga el tribunal, ¿verdad? En contrapartida, bueno, también hemos de saber que para las personas físicas que hay el beneficio de la justicia gratuita. Para las personas físicas va en función de los ingresos, hay unos límites para que se reconozca la justicia gratuita al reclamante, y para las ONGs, las asociaciones medioambientales, y a partir de dentro de poco las asociaciones de protección de la salud también entran dentro de este beneficio de justicia gratuita, ¿vale? Otras, las expongo más rápidamente todavía. La dificultad probatoria. Y esto aquí nos encontramos los abogados con que es muy difícil porque tienes que acreditar que ha habido un daño, tienes que acreditar que ha habido una exposición a un contaminante y tienes que acreditar, y esta es la piedra angular, el nexo causal. Nexo causal significa que esa exposición que yo acredito tiene que ver directamente con el daño que es sufrido, ¿vale? A eso es muy difícil de acreditar, hay que hacer el esfuerzo, pero es un gran problema. Otra barrera, el tiempo de resolución de los procesos judiciales, entre 1 año y medio, 2 años, tranquilamente. Y por último, siempre dejo anotado cuando hago este tipo de charlas, pues lo siento, la falta de conocimiento que tienen en materia técnica de medio ambiente, de contaminación del aire, los magistrados y jueces que han de resolver. Sí que es cierto que se suelen aportar periciales, que son las que aportan el conocimiento de los datos, pero ellos también deberían de formarse al respecto. El mismo juez que está resolviendo
la imposición de una multa de tráfico te tiene que resolver si la Comunidad de Madrid ha hecho el plan de calidad del aire adecuado o no, ¿vale? Y sobre todo, también lo siento, la falta de concienciación. Y si hubiese algún juez, si hubiese algún juez entre los asistentes, pues lo siento mucho, pero es lo que nos encontramos en el día a día. No hay sensibilidad judicial frente a la urgencia climática ni ambiental. ¿Bien? Vale, muy rápidamente, acciones colectivas. Ya os lo miraréis. Dijéramos lo que es la normativa, luego en tiempo de preguntas, si queréis, lo ampliamos. Solo adelantaros que la directiva lo que hace es crea, y esta es una novedad interesante, crea un derecho específico, que es su artículo 28, que es un derecho específico a la indemnización por daños a la salud humana. Ojo, es específico. Está bien. Realmente, bueno, aporta novedades. Sí, alguna, pero poca cosa, porque en realidad todos sabemos que si yo tengo un daño a la salud humana, sea por un tema de contaminación del aire o por cualquier otro tema, pues obviamente tendré derecho a una indemnización, ¿no? No hacía falta, pero bueno, está bien que lo digan, ¿no? No vamos a entrar al detalle. En el proyecto de transposición de la directiva se recoge más o menos lo que dice la directiva, y entonces acabamos diciendo que no existe un derecho a la acción colectiva. No existe una acción colectiva en materia de calidad del aire. Hubo una enmienda, hubo una enmienda para cuando se reguló, se tramitó la directiva, incluir las acciones colectivas, pero no se incluyeron al final. Cuando la normativa española haya de transponer esta directiva podría establecer las acciones colectivas. Sin embargo, no lo ha hecho, o por de pronto el proyecto de Real Decreto no lo ha hecho. Con lo cual, la conclusión rápida, lo siento, es que acciones colectivas no. En cuanto a acciones individuales, evidentemente, pues sistema tradicional. Hace falta un expediente administrativo previo, se tienen que tramitar a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, hay que contar con abogado y procurador, etcétera, 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 porque es un sistema tradicional. Y ya por último, y ahora ya acabo porque creo que ya excediéndome, el tema de la responsabilidad. Y esto es un tema muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que yo tengo que acreditar? Para nosotros los abogados este es el gran problema, sobre todo en la práctica. ¿Qué es lo que tengo que acreditar? Pues lo que os he dicho, el nexo causal. Vale, pero tengo que acreditar que la administración pública, la causante, ha actuado con dolo o negligencia. Pues claro, entonces es otra carga más de la prueba, ¿no? Bueno, pues ya os adelanto el final, que es que si la directiva sí que exige acreditar además el dolo o negligencia de la administración pública, a nivel estatal, a nivel español, esto no se exige. La normativa que ya existe, que es este artículo 32, que ahora estáis viendo, solo exige que haya un funcionamiento, sea normal o anormal, de los servicios públicos. Que esa calidad del aire, pues bueno, no hace falta que haya ninguna negligencia por parte del ayuntamiento o del organismo que sea. Simplemente, si la hay, es un tipo de responsabilidad objetiva, que se llama. Con lo cual, esa responsabilidad nosotros aquí en España estamos eximidos de acreditarla. Y bueno, pues en principio este sería el final. Ya habéis visto que es un tema, jurídicamente es un tema complejo. He intentado hacerlo demasiado rápida. Entonces me expongo a cualquier pregunta o comentario que queráis hacer. Pues muchísimas gracias, Josep, por la presentación. Tengo que decir que muchas veces las presentaciones sobre derecho se vuelven muy enrevesadas y complicadas. Este es uno de los pocos casos en los que me ha parecido muy accesible, así que muchísimas gracias. No sé si desde los participantes, desde los asistentes, tenéis alguna pregunta que queráis transmitir a Gloria o a Josep. En el chat no he visto nada, pero si mal no recuerdo, deberíais poder levantar la mano y quitaros, y poder hablar si queréis.
Hay una pregunta en el chat, me imagino dirigida a Josep, sobre cómo se soluciona la falta de formación de los magistrados. Hombre, muy fácil, pues que haciendo cursos obligatorios, igual que lo tienen que hacer, por ejemplo, en otros temas candentes, como yo que sé, violencia de género, etcétera, pues que haya una formación específica sobre estas materias, que son las materias más humanas un recurso contra una multa de tráfico, ¿no? Y sobre todo, y también, esto ya lo hemos intentado muchas veces, que hubiese un tribunal, o sea, un tipo de tribunal dentro de de la misma jurisdicción contenciosa administrativa, que hubiese unos tribunales especializados en materia de medio ambiente y derechos humanos. Debería de haberlo y lo hemos exigido. También hemos exigido para que no nos hagan caso. Esto ya lo entendemos, ¿no? Que dentro de los abogados del turno de oficio, o sea, cuando yo quiero reclamar y pido el beneficio de justicia gratuita, tengo derecho a un abogado de oficio gratuito, ¿verdad? Claro, si este abogado de oficio también es otro abogado que está acostumbrado a recurrir multas y le vengo con un tema de contaminación del aire, de partículas, etcétera, etcétera, pues lo tiene complicado. También hemos pedido muchas veces al Consejo General del Poder Judicial que haya un turno específico para los abogados de oficio en estas materias. Muchas gracias. Veo también que Carmen Duce, de Ecologistas, que ha ayudado a organizar la sesión. Muchísimas gracias, Carmen. Tiene la mano levantada. No sé si tienes una pregunta. Sí, disculpad que no ponga la cámara, que estoy hoy con conexión muy flojita, pero bueno, primero agradeceros la organización de esto. Gloria, muchísimas gracias por la presentación, porque bueno, y ya te pediremos permiso para llamarte más veces o para usar, porque me ha parecido espectacular. Y Josep, muchísimas gracias efectivamente por ser tan didáctico y tan clarito. Yo quería preguntarte a ti, a Josep también, si nos puedes contar un poco, o sea, se sale un poquito del ámbito del webinar pero la labor de las fiscalías de medio ambiente nos puede ayudar ahí o cómo puede ser o qué. Y si nos puedes contar también en la experiencia de Ecologistas en Acción, y aquí es un poco trampa porque la respuesta igual que me la sé un poco, pero yo creo que está interesante. En todos estos años, los litigios que se han llevado adelante, ¿qué valoración haces en cuanto a qué se consigue o cómo, bueno, cómo desde eso, desde los litigios o el planteamiento de los recursos judiciales, podemos efectivamente conseguir cambios en las normativas y en el cumplimiento de las mismas para al final mejorar la salud? Sí, hola Carmen. Vale, la primera pregunta, ¿Fiscalía de Medio Ambiente puede actuar? Sí, puede actuar, pero siempre y cuando haya habido un dolo, ¿no? Haya habido por parte, en este caso, en principio, de la administración pública por no cumplir la normativa de calidad del aire o en caso, si estamos hablando de una empresa en concreto, que sabemos que el foco emisor es la empresa, si ha habido algún tipo delictual, podemos acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente. Pero igual que antes hemos visto que la norma lo que exige es acreditar dolo o negligencia, la directiva lo que exigía, y aquí en España es una responsabilidad objetiva, estamos hablando de casos en los que no ha habido ningún indicio de delito, ¿vale? El que una comunidad autónoma no cumpla un plan de calidad del aire no supone un delito, no supone la posibilidad de ir a la Fiscalía de Medio Ambiente. Tiene que haber algo más, ¿no? Y ese algo más tendría que ser, pues yo qué sé, una reticencia constante de esa administración pública a no cumplir con la normativa de calidad del aire, cuando se le ha exigido durante años y cuando ese incumplimiento está causando daños a la salud, ¿vale? Ahí sí, es un incumplimiento agravado, por decirlo así, podemos acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente. Fiscalía de Medio Ambiente, por desgracia, en la práctica, pues está muy bien pero está muy falta de recursos, muy falta de recursos humanos y técnicos, con lo cual bueno, es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que tenemos. Pero sí, en caso de responsabilidad agravada se podría acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente. Y a mí, nosotros, al menos en Ecologistas de Nación, Fiscalía de Medio Ambiente, en este caso, aquí en Barcelona ha habido algún caso, nos los han archivado, pero han sido casos de emisiones concretas, de incineradoras, etcétera, ¿no? Nos los han archivado todos, salvo un caso que es el de la incineradora Tersa, muy conocida aquí en San Adrián del Besós, y ese la Fiscalía abrió diligencias.
es el único que conocemos. Y luego la experiencia en temas de calidad del aire, pues la verdad es que a nivel judicial no es por echarnos flores, pero creo que los únicos que hemos trabajado durante hace ya unos años en temas de los planes de calidad del aire ha sido Ecologistas en Acción, insisto, y no es por hacer publicidad porque no tengo por qué hacerla, porque no cobramos por todo ello, pero nosotros iniciamos una campaña a nivel confederal para exigir planes de calidad del aire en materia de ozono troposférico, que es el de los más contaminantes, de los más dañinos que hay, y la hicimos y bueno, hemos obtenido resultados dispares. Por ejemplo, el que dirigí yo aquí en Cataluña, pues lo ganamos, nos dieron la razón y obligaron a la Generalitat de Cataluña, porque los planes de calidad del aire, los que estamos hablando son de ámbito de comunidad autónoma, obligaron a la Generalitat de Cataluña a regular, a establecer, a aprobar planes contra el ozono troposférico en determinadas zonas donde llevábamos ya 10 años, más de 10 años superando los umbrales, ¿vale? Nos dieron la razón y efectivamente al cabo de unos 12 meses o así de la sentencia, tardaron un poquito, pero tenemos ya planes del ozono. También es cierto que ahí me vine arriba y en este tema pedí no solo la aprobación de los planes, sino también que hubiese a ver, se rieron de mí en el tribunal, que hubiese un arresto domiciliario de las autoridades públicas responsables de aprobar los planes hasta que no estuviesen realmente aprobados, ¿vale? Bueno, esto lo vi en un caso que parecido en Alemania, ¿vale? Bueno, ha habido otras comunidades autónomas que los tribunales pues, no han accedido a nuestra pretensión y la verdad es que hay poca experiencia judicial en temas de contaminación y en temas de calidades del aire y en tema, por ejemplo, que es muy importante en la práctica de dónde se colocan los puntos de muestreo. Creo que hubo un caso en Castilla y León que está en marcha por Ecologistas en Acción discutiendo dónde se han colocado los puntos de muestreo. Es que es básico, eso es importantísimo porque los ayuntamientos lo tienen muy fácil para colocarlos en zonas donde hay menor densidad de contaminación y así estarán cumpliendo la normativa, ¿no? Esto es un poco la experiencia a grandes rasgos. Muchas gracias por la respuesta. Quería, antes, Carmen, de darte la palabra, veo que Jorge Borque también lo ha pedido. Veo una pregunta en el chat sobre si hay alguna propuesta de enmienda para introducir en el Real Decreto de la directiva el tema de la acción colectiva que mencionaba Josep. Lo voy a responder muy rápido. El permite para transponer la parte de acceso a la justicia de la Directiva de Calidad del Aire está justo ahora en proceso de información pública. Lo voy a poner en el chat, de hecho, y cualquier persona, organización que quiera trabajar en esto, el límite es el 26 de junio, quedan 10 días, para presentar alegaciones, propuestas, enmiendas, para hacerlo de manera conjunta. Si queréis enviarnos un correo a Salud por Derecho o a mí personalmente, ahora también os pongo el contacto para intentar hacerlo de forma coordinada. Y quería preguntar también, porque yo evidentemente estoy interesado en que la justicia sea accesible para todos y que los procedimientos sean lo más equitativos, ¿no? Transparentes y justos posible. Sin embargo, me gustaría no tener que llegar a eso. Yo, Josep, lo siento, pero me encantaría que no tuvieras que trabajar y llevar este tema, ¿no? En ese sentido, tengo una mente un poco más preventivista y me gustaría preguntarle a Gloria algún caso de política pública que se pueda implementar en entornos urbanos para mejorar la calidad del aire y el impacto en la salud. Y quizás, o a lo mejor si quieres priorizar esto, alguna política que no haya que implementar porque se ha visto que no funciona. No sé si te pongo en un lugar incómodo. Bueno, claro, cuando se aplican políticas, antes lo he comentado, ¿no? Hay candidaturas o hay ciertos alcaldes o que son más valientes y aplican políticas que no son muy aceptadas en las ciudades. Obviamente, pacificar las calles de las ciudades funciona a nivel de contaminación y a nivel de uso del espacio público, porque no solo estás estás ofreciendo más espacio público a la ciudadanía, sino que además que estás eliminando fuentes directas de contaminación, ¿vale? Entonces, hay muchas políticas que se pueden aplicar como serían. Entiendo que me has preguntado esto, ¿no, Adrián?
que me estoy yendo Sí. muy... Claro, son cosas que ya se han hablado mucho, que se hablan, hay muchas alternativas, fomentar el transporte público, obviamente, sobre todo para las personas que vienen de fuera de las ciudades, súper importante, porque en Barcelona, por ejemplo, creo que es un 60-70% de los viajes que se hacen en la ciudad son de gente que viene de fuera, que le cuesta acceder. Además, en un contexto actual donde, como sabéis, el transporte público en tren está fallando bastante, pues claro, mucha gente al final vivimos en una sociedad que estamos tan estresados y tenemos tantas cosas en la mesa que al final el tiempo es súper valuoso. Entonces, tenemos que incentivar el transporte público y también el transporte activo, que se habla poco de él. Transporte activo me refiero a transporte caminando, en bici, donde hacemos actividad física, porque a nivel de salud la actividad física es un protector súper bueno de salud. Entonces, sería como, ¿no? Mejoramos porque disminuimos la contaminación, pero también a nivel individual tenemos un beneficio súper importante. Entonces, también el tema de hacer verdes las ciudades, aquí ya nos vamos un poco más a lo grande, ¿no? Hacer ciudades, ahora que viene el verano, el calor, hacer ciudades con más zonas verdes que no solo ayudan a disminuir la contaminación, sino que hacen que haya más eh, no me sale la palabra, perdonad. Yo creo que es el calor que me afecta. Transpiración de la vegetación, evapotranspiración, creo que iba a decir. Entonces, bueno, todo esto hace que las ciudades sean más amigables. Quizá una mayor circulación del aire que dispersa también los contaminantes. Hay muchas políticas, pero necesitamos actuaciones valientes en las ciudades. Esto es Muchas lo más gracias. importante. Había una pregunta y quedan 3 minutos para terminar. Soy bastante exigente con la puntualidad, pero sí, pues nos vamos un par de minutillos para responder las preguntas. No pasa nada. Manolo C. se pregunta en el chat, bueno, cómo funciona el tema de medir la contaminación que hay en su calle o en su barrio y vincularla pues a problemas respiratorios como el asma, ¿no? Que entiendo que va un poco relacionado con el nexo causal que comentaba Josep y con la posibilidad de medir estos contaminantes y establecer las consecuencias a nivel individual. Si nos quedamos sin tiempo, antes de que respondáis, por favor, podéis enviar las preguntas que tengáis al chat, que las veremos todos los participantes y se pueden responder a posteriori también. O me las mandáis por correo e intento responderlas o enviarlas a Josep o a Gloria para que sean respondidas. Muchas gracias. Vale, para medir la contaminación hay varias maneras en función de qué queramos medir. Si queremos medir gases o queremos medir partículas. Claro, nosotros desde la epidemiología, salud pública, lo que hacemos es medir a nivel poblacional. Claro, si él quisiera medir, entiendo que tiene problemas respiratorios, entonces podría medir contaminación en una zona y medir a ver alguna, pues mira, en la calle Oxford, por cierto, que he mirado y está súper chula. No sabía que que estaban en proceso de ya casi abrirla al público, bueno, peatonalizada. Medir pues por ejemplo, espirometrías, ¿no? Pero claro, nosotros miramos a nivel poblacional. No es lo mismo mirar a nivel individual, ¿vale? Mirar la contaminación se puede hacer de muchas maneras. Y a nivel de salud también se pueden medir diferentes cosas. Tendríamos ya que mirarlo, la metodología para hacer un estudio en caso concreto. Es un poco más complejo. No sé, Josep, si quieres aportar algo. Sí, bueno, es que es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón de cualquier persona física que quiera reclamar por daños a la salud. Lo que ha dicho Gloria, a nivel poblacional hay muchos estudios y los puedes aportar y está muy bien, pero cualquier juez, cualquier magistrado lo que te va a pedir es que acredites el nexo causal, lo que hemos hablado antes, es que esa contaminación de la que me estás hablando, que la contaminación, dijéramos, es fácil de acreditar
o puede ser fácil de acreditar porque hay bastante información pública al respecto, respecto a la contaminación. Por cada zona hay bastante contaminación. Evidentemente, si se ha superado los umbrales, lo vas a tener más fácil para acreditarlo, pero siempre te van a pedir que acredites que esa contaminación de la que me estás hablando es la que te está produciendo tus ataques de asma. Lo vamos a simplificar, tus ataques de asma. Esto me lo tienes que acreditar. ¿Cómo lo puedes acreditar? Con una pericial médica. Una pericial médica. Y es complicado en según qué casos encontrar una pericial médica que acabe concluyendo de que los ataques de asma que tiene fulanito sean debidos realmente a un exceso de partículas de dióxido, de ozono, etcétera, etcétera. Pero es lo que te van a pedir, esa pericial médica para acreditar ese nexo causal. Y Jorge, porque tiene también una pregunta, y después David Antonio Cáceres. Hola, sí, bueno, la estaba escribiendo por el chat como habíais pedido, pero si no, ya la comento por aquí, ya que me dais la oportunidad. Bueno, muchas gracias por organizar y a los ponentes también. Yo quería preguntar porque soy también un residente preventivo y salud pública y desconozco mucho todo lo que es el sector jurídico, y la sensación que me ha dado con lo que ha presentado Josep es que la legislación deja hueco para demandas por impacto en salud a nivel de persona física, pero sin embargo, como estaba diciendo Gloria, la evidencia de la que disponemos son en la grandísima mayoría estudios poblacionales. Entonces, ¿qué hueco deja ahí la legislación para poder tomar decisiones en base a esa evidencia de la que disponemos, que creo que es la máxima a la que podemos aspirar, por suerte o por desgracia? Bien, bueno, no sé, David, si he entendido bien la pregunta. El hueco que deja la legislación, si te refieres a la posibilidad de la reclamación de las personas físicas, claro que hay hueco porque hay legitimación activa, ya lo hemos visto antes, siempre y cuando tengas un interés efectivo. Ahora hablamos de personas físicas, ¿eh? Siempre y cuando tengas un interés efectivo, vivo en una zona donde se están superando los umbrales constantemente, o dos, se me ha lesionado un derecho, el derecho a la salud. Si yo tengo ataques de asma o dolor de cabeza por esa contaminación, yo estoy legitimado. No es tanto un hueco, es que no sé si la he entendido, ¿eh? No es tanto un hueco que permita la legislación, es que es principio básico, ¿no? Del derecho de legitimación, puedo reclamar y esa es la fórmula para las personas físicas. Para las personas físicas también lo que recomiendo mucho es que si no tenemos muchos ingresos, se acuda al beneficio de justicia gratuita. Y igual que a las asociaciones medioambientales o asociaciones dentro de poco de protección de la salud humana, antes de dejar de reclamar por falta de financiación, por falta de recursos económicos, acudir al beneficio de justicia gratuita, que aunque sea con abogado o procurador de oficio, pues muy dignamente se pueden defender los casos, pero siempre, siempre reclamar. Sí, a nivel individual de persona física me ha quedado claro. Mi pregunta era si la evidencia que generamos los epidemiólogos, que es más bien poblacional, sirve de algo o no a efectos de la justicia, porque la sensación que me ha dado es que, por desgracia, parece que no mucho. Nos sirve, no, nos sirve mucho porque nos dan muchísimos datos, pero nos dan para determinados tipos de procedimiento, como es, por ejemplo, pues para exigir la aprobación de un plan a corto plazo, por ejemplo, o un plan de calidad del aire, o sea, siempre con efectos genéricos de toda la población. Son estudios interesantísimos. Ahora, a nivel individual de persona física, no es una prueba directa. Es un indicio interesante, igual que si yo soy persona física y acredito que ha habido una superación de umbrales en mi zona, no es una prueba directa de mis ataques de asma, evidentemente, pero es un indicio interesante que lo van a tener en cuenta. Si además aporto un estudio epidemiológico que acredite que la población es vulnerable a esto, a esto, a esto, y yo entro dentro de esa población, no es una prueba directa de mis ataques de asma, pero sí que es un indicio importante. Ujú. Vale, gracias. Y para cerrar, si tenéis 5 minutillos o vamos, 3 minutos más, David Antonio Cáceres tenía la mano levantada también. Hola, buenos días. Estoy en un curso de calidad del aire que precisamente organizamos en la Universidad Jaume I. Soy David Cáceres, soy el responsable de calidad del aire del MITECO. Buenos días, Carmen. Muy buenos días, Adrián. Muy interesante la jornada. Quería estar
para oír precisamente el tema del acceso a la justicia del anteproyecto de ley y el tema que has comentado, Josep, del nexo causal. Nosotros estamos en contacto con muchísimas organizaciones sanitarias, precisamente hemos trasladado eso, porque es muy difícil, ahora mismo no hay evidencias para que apoyen ese nexo causal entre que es necesario para la reclamación e indemnización de daño en salud humana. La nueva directiva, como sabes, sí hace muchísimo hincapié en ese nexo entre salud y medio ambiente que a mí me parece fundamental también. Y creo que esta directiva y el Real Decreto de Transposición, pues bueno, también vamos a hacer mucho hincapié en ese aporte que pueden hacer los responsables en salud. Por otra parte, hemos sacado el anteproyecto de ley, como has comentado también, precisamente para dar ese ¿verdad? Que es que tengo obras aquí al lado, para dar ese potenciación a las asociaciones de protección de salud humana, igual que tenía las asociaciones medioambientales por la ley ARUS. Entonces, eso es uno de los principales motivos que, como sabes, pues también aparecía en la directiva. Como también has comentado, eh, el acceso a la salud humana, o sea, el acceso a la justicia estaba ya recogido dentro de nuestra legislación, pero sí nos ha parecido interesante darle ese punto de potenciación precisamente por eso y porque nos parecía interesante también, ¿no? Darle esa importancia. Eh, yo creo que el nexo causal ahí va a estar el quid de la cuestión. Has hablado de las periciales. Es muy difícil también que a través de periciales consigas una pericial en condiciones que te diga un médico es que estos síntomas están asociados por esa mala calidad del aire. Te lo digo porque he tenido ocasión de trabajar también con muchas entidades y la verdad es que es complicado, es complicado. A menos que haya un caso muy en concreto, muy que esté súper claro, que esos son 2 o 3 en Europa y que salen los medios de comunicación precisamente porque es la novedad. Porque si no fuera la novedad, ¿no? Entonces sí que me gustaría, pues bueno, escuchar vuestras aportaciones. Yo sé que en el Real Decreto de las alegaciones del Real Decreto, no hicisteis ninguna aportación en cuanto al acceso colectivo. Cuando llegue esto que has comentado, me imagino que nos llegará en las alegaciones al anteproyecto de ley, lo estudiaremos, porque ahora mismo la directiva no nos está obligando, pero lo vamos a estudiar, ¿vale? No tengo una respuesta ahora mismo, pero sería un requisito a mayores que ahora mismo no nos está obligando la directiva, ¿vale? Lo estudiaremos. En principio, eso me ha parecido muy interesante y lo que has dicho del nexo causal, ¿cómo lo veis desde Ecologistas en Acción también? ¿Pretendéis, o sea, lo estoy diciendo porque es que es muy complicado que se pueda llevar esto a los tribunales en un caso en concreto, físico. Evidentemente, en cuanto a salud pública y lo que comentaba Gloria, lo que comentaba Jorge, hay evidencias epidemiológicas, pero no quita que sean evidencias epidemiológicas. Entonces, para demostrarlo en un caso en concreto, yo sinceramente lo veo complicado. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Es la pregunta. Sí, yo, David, Antonio, coincido casi al 100% con lo que dices, ¿no? El kit de la cuestión ya lo hemos dicho, es que es la prueba del nexo causal. Lo único que no coincido es que cuando dices que el anteproyecto amplía el tema de la protección de la salud humana en el ámbito de la legitimación. No es el anteproyecto, es que la directiva obliga, con lo cual aquí es una mera transposición de la directiva. Yo lo Es una único que mera transposición, sí. es una mera transposición. Yo lo único que sí Sí. que agradezco en lo que se está reformando es que, lo que he dicho al final, en materia de responsabilidad se rija por la ley por la ley de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que es una responsabilidad, entre comillas, objetiva, con lo cual nos está liberando de acreditar algo más, ¿no? Eso sí.
pero el kit de la cuestión es el nexo causal. Es que, sobre todo para las acciones de personas físicas, sobre todo Sí, para ese nuevo artículo que establece la directiva de esa nueva indemnización por daños a la salud pública, ¿vale? Que en realidad lo que hace es concretar algo que ya existía, pero bueno, es igual, no, no. Pero yo también veo, David, que por ley es que es muy difícil, porque ese último paso de acreditar una exposición a la contaminación con mis daños físicos, ese nexo causal es muy difícil de acreditar, aparte de una pericial sí. médica, que es lo que tú dices, va a ser muy difícil encontrar un perito médico. Yo lo que sí Ujú. que haría, pero no tanto a nivel legislativo, hombre, si se pudiese hacer a nivel legislativo, pues oye, si podéis hacer algo, fantástico, pero yo creo que es más a nivel judicial. No es porque a nivel judicial de carga probatoria, no solo hay la necesidad de una prueba directa, como podría ser esta pericial que me diga, sí, José Hurtado tiene ataques de asma pues porque al lado tiene una empresa que contamina con no sé qué. En lugar de esa prueba directa, que les valga a los jueces una serie de indicios. ¿No? Si yo, por ejemplo, lo que hablábamos antes con Gloria, si yo tengo un estudio epidemiológico donde entro dentro de ese grupo vulnerable, es un indicio muy importante. Si el ayuntamiento donde vivo está incumpliendo el tema de los puntos de muestreo o los umbrales los está superando, es un indicio muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, cuando hacemos acciones colectivas, ¿no? De varios vecinos, acciones individuales de varios vecinos, lo que les recomiendo es, oye, y también tengo problemas al respecto, y lo recomiendo ya desde aquí, y vete de urgencia. Dices que tienes unos ataques de tos, por ejemplo, pues y que te coincide con los periodos de actividad de la empresa que tienes delante. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, cuando tengamos 10 o 20 o 30 informes de urgencias diciendo lo mismo, el médico de urgencia ya sabemos que no nos va a decir el paciente tiene el ataque de asma o tiene tos o lo que sea por culpa de la cementera de delante. No. O por culpa de que se han superado los umbrales. No lo va a decir eso, pero sí que puede decir el paciente refiere que cuando está en activa esa empresa, por ejemplo, pues tiene esos ataques de tos o ese dolor de cabeza o esos ataques de asma, etcétera, 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 y refiere que viene de esa contaminación, ¿vale? Pues esto no es una prueba directa tampoco, evidentemente, pero No, si yo al juez le aporto 10 o 20 vecinos que han ido a hacer lo mismo, pues es un indicio también muy importante, ¿no? Entonces, indicio a indicio, ¿no? A ver si llegamos por fin a esa acreditación, un poco la idea, pero coincido con todo lo que has dicho, David. sí. Vamos a tener que cerrar ya. Muchísimas gracias a Gloria, a Josep, a todos los que habéis mandado preguntas y a todos los que habéis asistido, a Álvaro Flores de Solo por Derecho y a Carmen Duce, Ecologistas, por ayudar con la organización. Que hayamos pasado 12 minutos del tiempo que nos habíamos propuesto y siga habiendo 23 personas, solo quiere decir que hay interés por este tema. Simplemente terminar con que el acceso a la justicia, a la participación pública, ya ha sido señalado por la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a un Medio Ambiente limpio, saludable y sostenible como un requisito a implementar por parte de los países y que aprovechando que el proceso de transposición de la Directiva Europea de Calidad del Aire está en trámites para información pública, os animo a todos a organizarnos e intentar mejorar esta parte como hemos hablado. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias y seguimos en contacto.